Buenas tardes a todos. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre lo que respecta a dengue, chikungunya y Zika. Empezando con dengue, pues tenemos que saber de las características principales del dengue, es que es de las arboviroses más importantes a nivel mundial porque es de las que más casos presenta cada año. El agente etiológico es por parte del género Flavivirus. Este presenta cuatro serotipos, el 1, 2, 3 y 4. Esta es una enfermedad viral aguda. Es transmitida por el mosquito hembra del género Aedes. El mosquito se vuelve infectante después de que tiene contacto con un paciente que posee este virus y empieza a ser infectante desde el octavo al doceavo día y continúa así durante el resto de su vida. El periodo de incubación en el hombre es de 4 a 10 días, en algunas literaturas está de 4 a 7. Presenta un amplio espectro de presentaciones clínicas, lo que vamos a ver más adelante. Eh, Tenemos que saber de los factores ambientales, los cuales contribuyen a que haya aumento de casos cada año. Es que las temperaturas altas aumentan el ritmo del desarrollo larvario. También presenta aumento de surgimiento de mosquitos de los aedes adultos. Cuando hay un intervalo pequeño de temperatura durante el día, esto contribuye a que haya un mayor potencial de transmisión, y la lluvia es un factor predictivo en los momentos estacionales de las epidemias del dengue, y estas usualmente del género Aedes se localiza más en áreas urbanas. ¿Cuál es la etiología y la transmisión? Bueno, pues este es un virus de ARN de cadena simple en sentido positivo, perteneciente a la familia de Togaviridae. Es un género del género Flavivirus y de transmisión por el Aedes aegypti. Como se puede ver, este es el mosquito que se encuentra aquí en la imagen. Bueno, ¿cuál es la patogénesis? Pues este afecta a cuatro órganos diáneos, que son las células endoteliales, el hepatocito, el macrófago y la médula ósea. Estas provocando apoptosis, necrosis, y los cuales contribuyen a través de los factores antiinflamatorios, y provocando hemorragias y destrucción de tejido endotelial y trastornos de coagulación. Bueno, todos estos pues, presentan una cascada una vez ingresa el virus al cuerpo, la célula presentadora de antígenos, este reconocimiento por los linfocitos T específicos y provoca la alteración de los linfocitos B. Todo esto conlleva a daño endotelial, principalmente en los cuatro órganos diana, lo que conlleva a una hemorragia. Los signos y síntomas de los cuales tenemos que saber y estar presentes es que se pueden presentar cualquiera de todos estos, de los que se encuentran acá: fiebre, hepatomegalia, dolor retroorbitario, astenia, petequias, dolor en hipocondrio derecho, anorexia, esplenomegalia y gigiborragia, y en un periodo de incubación de los 10 días, pero lo más típico en el dengue es que se encuentre lo que es fiebre, cefalea frontal, dolor retroorbitario, de los cuales este es de los característicos como diagnósticos diferenciales, dorsalgias y mialgias intensas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, este virus y esta enfermedad de dengue también se es conocida coloquialmente como fiebre quebrantahuesos, y desde el primer día se empiezan a notar máculas transitorias. También se encuentra adenopatías o se pueden encontrar vesículas en el paladar e hiperemia de escleróticas. Cuando ya se tiene una semana con la enfermedad, también pueden existir signos adicionales, los cuales incluyen anorexia, náuseas, vómitos, hipersensibilidad cutánea. Una vez empieza a bajar la fiebre o incluso desaparecer, que es a los 3-5 días, puede existir lo que es erupción maculopapulosa, en el cual se da en el tronco y en las extremidades, y que después pasa a extremidades y cara. Ahora, cuando está el dengue de la forma no complicada, puede existir de los signos y síntomas las epistaxis y petequias diseminadas, tal como se pueden ver acá, y cuando es en etapa aguda, si hay una lesión preexistente del tubo digestivo, estas pueden sangrar. Bueno, la enfermedad se divide en tres fases: o está la fase febril, la crítica y de recuperación. La fase febril, esta es característica porque es una fiebre alta y repentina y tiene una duración de 2 a 7 días como máximo. Esta se acompaña de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retroocular. Lo común en esta fase es que hayan trastornos gastrointestinales, que hayan manifestaciones hemorrágicas menores, como pueden ser las petequias o las equimosis, y que pueda haber hepatomegalia y que la cual exista dolor a la palpación.
La principal complicación de esta fase es la deshidratación. Una vez se pasa a la fase febril, pasa a la fase crítica, en la cual lo característico es que hay de efervescencia, o sea, disminuye o cesa la fiebre en una duración de 22, de 24 a 72 horas, de 1 a 3 días. Las manifestaciones clínicas pues, se van a deber debido a la extravasación del plasma y las manifestaciones clínicas menores, que puede existir hemorragia menores, puede ser epistaxis o giborragia o sangrado transvaginal. Los pacientes que tienen mayor permeabilidad capilar, estos son los pacientes que pueden empeorar más fácilmente porque pierden volumen plasmático. Estos pueden presentar signos de alarma si no se restaura de la manera adecuada toda la volemia. ¿Cuál es la principal complicación en esta fase? Pues que si no se controla, que haya que si no hay un manejo adecuado, pues que hay un choque por extravasación de plasma y que sean más frecuentes las hemorragias eh, leves. Ahora, una vez pasada la fase, ya pasa la fase de recuperación, la cual esta se encarga, esta es a causa de la reabsorción gradual del líquido extravasado, o sea que pasa más líquido del compartimento extravascular al intravascular, por lo tanto hay una mejora clínica en el paciente. ¿Cuál es la principal complicación? Pues son todos aquellos pacientes en el que están con tratamiento intravenoso con excesivo líquidos, pues que hay una hipervolemia en ellos. Entonces, para manera de resumen en el manejo de competencia de los médicos, ¿verdad? Se divide en 3 fases. Una vez se cae la fiebre en la primera fase, se deben de buscar los signos de alarma. El diagnóstico pues, puede ser la extravasación y empieza lo que sería el choque. Lo que hay que evitar en esta fase es que se mantenga como choque reversible y no a shock irreversible y que se pueda hacer un buen manejo de la hipovolemia. En la fase 3, pues ya el paciente está más estable, entonces la estancia de los casos detectados, si se hace de la manera oportuna, pues no pasa más de 4 días. Ahora, en el curso de la enfermedad del dengue, manera de resumen, pues aquí tenemos los días y aquí podemos ver el curso de la enfermedad, o sea, la fase febril, la fase crítica o aguda y la fase de recuperación. La temperatura, pues pueden ver que va en aumento en la fase febril, ya después cesa la temperatura, empieza la fase crítica en la cual podemos ver mayores sangrados o que el paciente entre en un choque hemorrágico y que pueda haber una falla multiorgánica. Los cambios de laboratorio, pues se pueden ver mayor hematocrito y disminución de plaquetas y lo que encontraremos en los laboratorios de serología y virología. En esta fase es donde vamos a encontrar la hemoglobina M elevada. Luego, después de pasar por la fase crítica o aguda del choque hemorrágico, pues se hace buen manejo eh, de la hipovolemia y el paciente, pues las plaquetas se vuelven a normalizar, igual que el hematocrito. Y, esta es la fase de recuperación. Y bueno, ahora, en el dengue hemorrágico existe una triada, la cual está compuesta por trombocitopenia, fiebre y test de torniquete positiva. Para el test de torniquete positiva, lo que se debe hacer a un paciente es inflar un manguito en la de la presión sanguínea hasta un punto intermedio, en que está entre la presión sistólica y diastólica, y esta se realiza durante 5 minutos. La prueba va a salir positiva si existe 20 o más petequias por pulgada cuadrada, tal como se muestra aquí en la imagen. Los valores normales en la trombocitopenia para los laboratorios, pues sabemos de que se encuentra entre 150 y 400.000 y se va a clasificar dependiendo la cantidad, o sea, si es leve, moderada o severa, siendo severa menor a 20.000. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico, lo importante es clínico. La clínica es la que manda, pero en los laboratorios se van a ver alterados lo que es leucopenia, trombocitopenia e incremento de las concentraciones séricas de aminotransferasas. Ahora, ¿qué nos va a confirmar que el paciente está con dengue? Pues se confirma que tiene el PCR va a estar
se va a encontrar el PCR, pero en la fase aguda. Tal como mostraba en la imagen anterior, pues aquí empieza en el día 4 empieza la inmunoglobulina M a elevarse y esa es la que se va a encontrar. Es junto a la PCR con la ELISA inmunoglobulina M, estas dos pues nos confirman el diagnóstico de dengue. También existen otros métodos como el cultivo viral, y la detección de genoma por PCR, que pues, es esta, detección de antígeno de NS1 y ELISA IgG. Siendo, otra vez repitiendo, la ELISA IgM y el PCR, los característicos o los que nos van a confirmar que el paciente tiene dengue. Bueno, existe el dengue grave, es el cuando desaparece la protección transitoria. Esto quiere decir de que si el paciente tuvo dengue anteriormente, pues la protección, la inmunidad que le dio a esa infección se va a ver, eh, bueno, va a desaparecer frente a otro serotipo de dengue. Esto quiere decir de que si el paciente se infectó por el serotipo 1, va a tener la inmunidad que le concedió el serotipo 1 va a desaparecer antes si el paciente se infecta con otro nuevo serotipo, ya sea el 2, el 3 o el 4. El dengue grave, pues esto se debe saber de que existen 500,000 casos cada año y la cual la mortalidad pues es aproximadamente de 2,5%. En esta, pues puede haber inducción de permeabilidad vascular y puede haber choque, y los cuales los factores o los que incrementan o los que contribuyen a que sucedan la inducción de permeabilidad vascular del choque, pues son uno de los siguientes. Puede ser presencia o ausencia de anticuerpos intensificadores y no neutralizantes. Si el paciente es menor a 12 años, o si es mujer, también si es de la raza caucásico, y si el estado nutricional pues está normalizado, porque se ha demostrado que la desnutrición pues genera protección ante el dengue grave, y pues como habíamos mencionado anteriormente, si hay una sucesión de infecciones, si el paciente adquiere un serotipo diferente a la infección por dengue de otro serotipo que tuvo anteriormente. Esto que usualmente si el paciente se infectó con el serotipo 1 y sigue la siguiente infección que obtiene es la del serotipo número 2, pues desaparece la protección transitoria del serotipo 1 que tuvo el paciente, pero al obtener ahora la infección por serotipo 2, pues la infección es más grave, que a comparación de que si el paciente obtuvo primero el serotipo número 4 y después se infecta con el serotipo número 2. Bueno, el dengue grave en estos casos se va a clasificar, se va a identificar porque el paciente va a tender a presentar hemorragias en las cuales podemos ver hemorragias menores, pues por pruebas de torniquete, como habíamos mencionado anteriormente, en la cual va a aparecer petequias de 20 por más de pulgada. Pueden haber hemorragias francas, incluso si el paciente no tenía una lesión preexistente antes en el tubo digestivo, y estas dos son las de las más características. También puede existir maculopápulas. Ahora, en los pacientes que tengan dengue grave, pero incluso de la categoría de dengue grave, pero que está dentro del menos grave, pues esto se debe saber que esto se ocurre después de 2 a 5 días después del dengue típico, o sea, el del dengue normal, y es en la fecha de efervescencia, o sea, donde baja la fiebre o se elimina, o donde desaparece, perdón. ¿Y cuáles son cómo se va a identificar? Pues el paciente va a estar inquieto, va a estar letárgico con trombocitopenia y hemoconcentración. Ahora, en los pacientes que tengan dengue grave, más grave de lo normal, pues va a tener un choque franco de duración de 1 a 2 días, el cual va a presentar cianosis, hepatomegalia, derrame pleural, como se muestra en esta placa, y ascitis. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues se tiene que hacer un monitoreo minucioso, se le tiene que administrar oxígeno, también se le debe dar venoclisis con soluciones cristaloides, y en caso de que los pacientes estén complicados o sea un caso grave, pues se le da con coloides. Bueno, como yo mencionado anteriormente, pues existen los métodos diagnósticos, pues están los métodos indirectos y directos. Los más fáciles de usar son los como muestran aquí la imagen de serología IgM e IgG, y recordemos que la IgM junto con el PCR pues son de los que nos van a identificar que el paciente tenga dengue.
o confirmar, pero de los métodos con mayor confianza que nos da en un paciente para detección, pues son el aislamiento viral y detección de genoma. Ahora, los diagnósticos diferenciales que vamos a ver en los pacientes pues son Zika, chikungunya, fiebre amarilla, leptospirosis y antivirus. Y Zika y chikungunya son de los siguientes temas que vamos a hablar. No sin antes mencionar que el tratamiento para el dengue pues se tiene que dar con antiinflamatorios no esteroideos que no sean aspirina y ibuprofeno para evitar mayor sangrado o una dipirona que no, para evitar trombocitopenia. El tratamiento pues se da en fluidoterapia intravenosa, ya sea suero o soluciones, depende de la gravedad del paciente, como habíamos mencionado en los pacientes con más grave, y pues se debe dar plan educacional de prevención. Y la categoría de la clasificación, pues cómo se va a hacer el tratamiento si el paciente no tiene signos de alarma, o sea, no ha pasado a la... eh, se mantiene normal, pues, sin preocupaciones ni comorbilidades, pues el tratamiento es ambulatorio. Si el paciente presenta comorbilidades, pues tiene que haber un seguimiento de ambulatorio, o una internación en sala general, pero debe haber mayor monitoreo para buscar signos de alarma. Si el paciente ya presenta signos de alarma, pues este se ingresa ya definitivamente, este ingresa o se interna en sala general, y si el dengue es grave, pues se tiene que hacer un mayor monitoreo y esto se da en una sala de cuidados intensivos. Bueno, la clasificación de la gravedad, esta es para depende de las Américas, pues los dengue sin signos de alarma, pues el paciente va a estar con una de las siguientes manifestaciones, eh, dos o más, perdón, este puede ser náuseas o vómitos, cefalea, dolor orbitario, perdón, mialgias, artralgias, petequias o test de torniquete, que recordemos que son con el manguito y son más de 20 petequias por pulgada, leucopenia, y pues en estos casos el paciente el manejo es ambulatorio. En dado caso, si el paciente empieza ya presenta signos de alarmas, vamos a ver uno más de los siguientes signos, los cuales incluyen dolor abdominal intenso o la palpación del abdomen. Los vómitos ya son persistentes, hay acumulación de líquidos, o sea, ascitis o derrame pleural, tal como mencionamos, como se mostró en la imagen de la placa. Hay sangrado de mucosas, hay letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor o igual de 2 centímetros y aumento progresivo de hematocrito. No quiere decir que todos estos signos se van a encontrar, simplemente con que se encuentren uno o más de todos ellos, pues ya es característico de ingreso hospitalario. El dengue grave pues se encuentra en fase crítica, en el cual puede haber choque o dificultad respiratoria. En el choque pues se va a encontrar que el pulso está débil o incluso no se va a detectar, que el paciente presente taquicardia, que presente extremidades frías o llenado capilar mayor o igual a 3 segundos, o presente pulso menor o igual a 20 milímetros de mercurio. El paciente puede presentar sangrado grave, eh, ya sea hematemesis, melena, metrorragia voluminosa o sangrado del sistema nervioso central, o puede haber un compromiso grave de órganos en el cual haya una falla multiorgánica. Puede existir uno de todos de estos tres o incluso los tres, lo cual pues ya se maneja en cuidados intensivos. ¿Cuáles son los criterios para ingresar a un paciente al hospital? Pues bueno, los pacientes se van a ingresar, por los pacientes que estén con dengue, que sean niños menores de 1 año, si los niños o adultos pues tienen enfermedades crónicas y las cuales no están compensadas, si el niño y el adulto presenta signos de alarma, como lo había mencionado en la clasificación para las Américas, como una de todas estas. Si es una paciente embarazada, si es un paciente con caso especial como anticoagulados, si es un renal crónico, si es en terapia sustitutiva, si es un paciente cirrótico o tiene una enfermedad o tiene una cardiopatía. O también si los pacientes, en nuestro caso, pues área rural, situación social de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes, también cuáles son los pacientes con mayor riesgo de presentar hemorragias graves? Pues el paciente que tenga un choque prolongado o que presente resistencia a uno de los tratamientos, que presente hipotensión asociada debido a que presente una comorbilidad como insuficiencia renal o hepática, o que presente acidosis metabólica grave y persistente, que haya utilizado antiinflamatorios no esteroideos eh, como el ibuprofeno, que presenta una enfermedad ulcerosa péptica preexistente o que haya tenido un traumatismo tras tratamiento anticoagulante.
¿Cuáles son, una vez el paciente ya esté estable, cuáles son los criterios para darle de alta al paciente? Pues el paciente tiene que presentar primero que no haya fiebre en 72 horas y que no haya utilizado ningún fármaco para bajar la fiebre, ¿verdad? Eh, que no tenga signos de alarma, que tenga buena tolerancia oral, que esté hemodinámicamente estable y que presente o sea, que el hemograma que se le ha hecho, que presente tendencia y que las plaquetas se están estabilizando y regresando a los valores normales. Y después de eso, pues se tiene que dar un amplio plan educacional y pues la prevención. Ahora bien, ¿cuál es el algoritmo para para intervenir en el dengue? Pues el paciente tiene signos de alarma o gravedad del dengue, que es la fase 2. Pues si no presenta estos, sigue con, si el dengue presenta sin signo de alarma, si hay condiciones asociadas a riesgo social, sí, pues se le da una categoría de intervención B1, los cuales incluye cuidados intensivos supervisados por personal de salud y que pues hospitalizar si dura la fiebre o hasta 48 horas después de la fiebre. Si en dado caso el paciente no presenta condiciones o riesgo social, pues se tiene que hacer una categoría de intervención A, la cual incluye pues plan educacional, o sea, cuidados intensivos en el hogar de la familia y evaluación de 24 a 48 horas por un personal de salud que está en el nivel primario de atención. ¿Qué pasa si el paciente presenta un signo de alarma? Bueno, pues este se tiene que ver si presenta con signos de alarma, se clasifica ya en categoría de intervención B2. Este se tiene que ingresar al hospital en cuidados intermedios y se le da una evaluación horaria por pues, un médico capacitado. ¿Qué pasa si el paciente sí tiene un signo de alarma, pero es un dengue grave? Pues este ya se incluye como categoría de intervención C y se le da evaluación minuto a minuto. Esto quiere decir que es un monitoreo eh, bastante estructurado o sí se le da buen monitoreo porque se busca de que estabilizar en el lugar donde se realiza el diagnóstico, pues darle el tratamiento adecuado y monitorearlo de la mejor manera para evitar que exista mayor complejidad. Todos los pacientes clasificados en acá, o sea, que sí presentan signos de alarma, estos requieren observación estricta y pues la intervención es médica, la intervención médica pues es inmediata. Bueno, ahora hablando el segundo patología pues es Zika. De estas de las características, pues esta viene de las epidemias de 1497 que se descubrió gracias por el mono Rhesus sentinela y se puede considerar como una aparición reciente. Bueno, ¿cuáles son los cuadros febriles o los signos característicos? Pues estos se parecen mucho a la fiebre, en las cuales incluyen febrículas, cefaleas, malestar general, erupción maculopaposa, conjuntivitis, mialgias y artralgias. Ahora, de los signos característicos o de los signos clínicos del Zika, pues este va a presentar vómito, hematospermia, como se puede ver en la imagen, y trastornos de audición. Bueno, la etiología y la transmisión, pues estos son virus de ARN monocatenario positivo, pertenece a la familia Flaviridae y el género Flavivirus, y pues este se da por transmisión por el vector, o sea, del zancudo Aedes aegypti o el Aedes albopictus, siendo más común actualmente el Aedes aegypti. ¿Qué pasa con los pacientes con con Zika en casos graves? Pues esto se asocia a síndrome de Guillain-Barré por los signos que presenta el paciente y pues estos pueden llegar en pacientes en mujeres embarazadas, pues que haya una microcefalia fetal. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas que puede presentar? Que el paciente presente encefalitis, que presente meningoencefalitis o mielitis transversa, neuropatías periféricas, retinopatías o defectos neurológicos de nacimiento. O sea, la mayoría son neurológicos. Y la transmisión, pues se da por el mosquito, Aedes aegypti, puede ser por vía perinatal en mujeres embarazadas y que se lo pasen a sus hijos, y el contacto homosexual o heterosexual. Eh, Ahora, ¿cuál es un dato interesante? Pues el Zika persiste en los testículos en al menos por 160 días, lo cual es algo importante y tomar a consideración. ¿Cuál es la patogénesis? Bueno, una vez infecta a las células dendríticas cerca del sitio de inoculación, esta se extiende a los ganglios donde o sea, la célula presentadora de antígenos, ¿verdad? Que es el primer paso.
El- Pasa a los ganglios linfáticos y este pasa al torrente sanguíneo que luego llega a los órganos diana. Y bueno, este se va a replicar, el virus se replica usualmente en el citoplasma, aunque también se ha encontrado que también se puede replicar en los núcleos de algunas células infectadas. ¿Cuáles son los signos y síntomas característicos del virus de Zika? Aparte de los que hemos mencionado anteriormente, pues de previa incubación primero tenemos que saber de 3 a 12 días y que puede presentar fiebre leve, conjuntivitis, rash, artritis transitoria, dolor de cabeza y mialgias. Y pues en pacientes embarazadas, pues puede presentar microcefalia. ¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome congénito de por Zika? Bueno, el síndrome congénito con Zika podemos encontrar clasificaciones placentarias, como puede también por flujo de arteria cerebral anormal, artrogriposis, anormalidades del cerebro con o sin microcefalia, reducción de atrofia del volumen cerebral, desarrollo cortical anormal, hipoplasia del cuerpo calloso. La mayoría, o sea, todas las complicaciones que vamos a encontrar en el síndrome congénito por Zika, pues la mayoría son neurológicas. ¿Cuál es el diagnóstico para el Zika? Pues igual que el dengue, pues esta es clínica y pues la situación epidemiológica son de los principales factores a tomar en consideración. Luego de los primeros 5 días del establecimiento del cuadro clínico, o sea, el periodo virémico, se puede lograr la detección del RNA viral, ya sea por el suero o las técnicas de PCR, junto con las inmunoglobulina M o IgG, que pudieran ser positivas a partir del día 5, después de que se estableció el cuadro clínico, o sea, el periodo virémico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Al igual que el dengue, pues puede ser dengue, chikungunya, y solo que en este, pues, diagnósticos diferenciales puede ser sarampión, rubiola, enterovirus, leptospirosis, malaria, artritis postinfecciosa y debido a que causa problemas neurológicos, pues también puede ser unos diagnósticos diferenciales la meningitis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues se utilizan fármacos antiinflamatorios no esteroideos o los analgésicos no salicílicos y prevenir plan educacional y actualmente no se cuenta con vacuna. Bueno, ¿cuál es el manejo del Zika? Como dijimos anteriormente, se tienen que hacer primero las pruebas de laboratorio, los cuales van a detectar por PCR si el tiempo de evolución es menor o igual a 5 días y también con serología, con IgM, si el tiempo de evolución ya es mayor a 5 días. Pues, ¿qué se le tiene que dar al paciente? Se le tiene que dar reposo mientras dure la fiebre. Se tiene que dar se tiene que usar mosquitero en fases sintomáticas, pues en presencia, si se sabe que hay zancudos, o sea, de género Aedes aegypti, se tiene que utilizar repelentes, ingesta de líquido adecuado, si es un adulto, pues mayor o igual a 6 vasos de 250 mililitros, y niños, pues libre demanda. También pues, se puede utilizar como fármaco el paracetamol, eh, tanto en adultos como en niños. No se debe utilizar ácido acetil salicílico en niños y antihistamínicos como clorfenamina y loratadina. Debido a la resequedad, pues se pueden utilizar gotas refrescantes oculares. Bueno, por último tenemos a la chikungunya. Este pertenece al virus, es un virus de ARN de cadena simple positiva, es de la familia Toboviridae del género alfavirus y es transmitido como con el zancudo Aedes aegypti o Aedes albopictus, siendo pues igual principalmente el Aedes aegypti. ¿Cuál es la patogénesis? Igual, pues este se da en periodo intransdérmico, pasa de del periodo de inoculación, pues el fibroblastos, macroblastos, células endoteliales. Esta se da la replicación viral, que es dentro del citoplasma. Esta pasa de los ganglios linfáticos y luego pasa al vaso sanguíneo, que llega por último a los órganos diana, los cuales pueden ser cerebro, articulaciones, músculo e hígado, siendo de las características en esta enfermedad las articulaciones. Bueno, ¿cuáles son las características y signos y síntomas de esta enfermedad? Pues es más frecuente en adultos que en niños. El periodo de incubación es de 2 a 10 días y una vez termina el periodo de incubación, los síntomas y signos son repentinos. ¿Y cuáles son unos de ellos? Pues la fiebre es intensa, las cuales pueden contar con escalofríos o signos sistémicos. Dentro de los signos sistémicos pueden estar dolor abdominal, anorexia, hiperemia conjuntival, cefalea, náuseas y fotofobia. Como había mencionado de los signos característicos, pues puede haber poliartritis, ya sea en el tarso, en los pies, en las manos y en las muñecas. Puede presentar exantema, que esta puede ser exfoliativa, tal como se muestra en la imagen, ya puede ser en el tronco o extremidades.
De las características es pues que en los niños, en vez de que haya una erupción ampollosa como en los adultos, pues perdón, en los niños como va a existir una erupción ampollosa en vez de los que existen en los adultos, que es la petequial o maculopaposa. Y la rigidez, pues, de que causa esta enfermedad, pues esta va a durar como secuelas por varios años. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues se tiene que hacer un hemograma con se tiene que ver una ligera trombocitopenia menor a 100.000 por milímetro por milímetro cúbico. Pruebas de función hepáticas van a estar elevadas, las velocidades de sedimentación van a estar elevadas y proteína C reactiva elevada. Pues el diagnóstico microbiológico, una vez iniciados los síntomas, que es la fase aguda de la viremia. En este caso, antes de los 5 días, pues se hace el PCR. De una vez después de los 5 días se hace la serología, en la cual se va a encontrar elevada la IgM o la IgG. Los diagnósticos diferenciales, junto, pues como vimos, el dengue, el Zika, la malaria, la leptospirosis y fiebre reumática. ¿Cuál es el algoritmo para alimentación del manejo de casos sospechosos por chikungunya? Bueno, es gravedad. Si se sospecha chikungunya, si es de gravedad, si es una vez de gravedad, se va directo a cuidados intensivos. No hay gravedad, en su forma típica, pues se puede ver los síndromes hiperálgicos, neurológicos, cardiovasculares, dermatológicos, respiratorio, hepáticos, renales, trombóticos, hemorrágicos, descompensación con morbilidades. Si sí es de forma típica, hospitalización. No es de forma típica, si es gestante, pues se tiene que dar un buen monitoreo y esto es a cargo y se va a realizar por un centro hospitalario, por un personal de salud capacitado. No es una persona, no es mujer gestante o es hombre, incluye factores de riesgo. Se tiene que ver si está en las edades extremas, los cuales necesitan mayor monitoreo o que tenga una comorbilidad o ya estén con tratamientos. Y si sí presenta uno de esos, pues se da una supervisión controlada. Si se piensa que en una duda de diagnóstica, pues se consulta con un personal capacitado y si no, pues se le da manejo, si no cumple con ninguno de todos estos requisitos, pues se le da manejo ambulatorio. ¿Cuál es el tratamiento? Pues se tiene que utilizar antiinflamatorios no esteroideos, al igual que los dos enfermedades anteriores, el dengue y el Zika. Se utiliza la cloroquina en dado caso los pacientes presenten una artritis, la cual es resistente al tratamiento. Se recomienda el tratamiento sintomático, aparte después de excluir, ¿no?, todas las enfermedades o los diagnósticos diferenciales, como la malaria, el dengue, infecciones bacterianas, y pues se tiene que dar plan educacional y prevención. ¿Cuál es la tasa perdón, la tabla de dosificación de los medicamentos o los fármacos que se utilizan en estos pacientes o en estas enfermedades? Pues en los adultos, los cuales no tienen que estar las embarazadas, pues se pueden utilizar diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno o loratadina. Y en los niños menores de 5 años puede ser diclofenaco, pero ojo, que nunca pase que el niño no sea menor de 1 año, o ibuprofeno, y se puede utilizar solo mayores de 6 meses y que tengan buena condición de hidratación. Igual que el naproxeno y la loratadina, pues igual que en los adultos, solamente que se tienen que cambiar la presentación y cambiar las dosis, en algunos casos pues el intervalo. En niños de pacientes de 6 a 12 años, pues se utiliza la loratadina en comprimido cada 12 horas de 10 miligramos por kilogramo al día. Ahora, ¿cuál es para diferenciar entre chikungunya y dengue? Pues aquí está una tabla comparativa en la cual podemos ver que el fiebre se va a encontrar en las dos enfermedades, pero cuando aparece rash, la que más va a presentar o que la que más pronto aparece es en chikungunya, y por lo tanto es característico de esta enfermedad. El dolor retroorbitario solo se encuentra en dengue. Las artralgias y con artritis, pues es característico de la chikungunya. Las mialgias pueden presentarse, al momento de que se pueden presentarse, pues se pueden confundir con dengue. Y las tenosivitis, estas pueden haber, pero en dengue no hay, junto con las artralgias. La hipotensión en pacientes con fiebre que no se ingieren líquidos, en dengue, pues grave por extravasación. Y los sangrados, pues va a ser muy raro que tengamos sangrados en chikungunya, pero sí se pueden presentar en dengue hemorrágico. En dado caso se complica el paciente, pues ya vimos si en dado caso pues se presenta un choque hemorrágico o un choque, no hay un buen monitoreo del choque, ¿verdad? La trombocitopenia, esta sí se da temprana y es leve. Y cuando el paciente está
en periodo crítico, en fase aguda, pues es frecuente. Las xenopatías está presente en chikungunya y no existe en dengue. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, y como también hablamos del Zika, los síntomas del Zika pues aparecen del 3 al 12º día junto con la chikungunya. Las erupciones pues en estas sí se dan con puntos rojos y blancos. Las fiebres, de las más características de la chikungunya y del dengue, y el Zika no es tan alta a comparación de estas dos, y sí presenta artritis y artralgia como el chikungunya, conjuntivitis pero no purulenta, presenta dolores musculares y dolor de cabeza. Y las similitudes y diferencias de las enfermedades infecciosas como para repasar, pues en Zika de 13 al 12º día, en el chikungunya de 3 a 7 días, eh, recordemos que los síntomas son de los principales que aparecen, de los principales y de los más rápidos que aparecen en el chikungunya y del dengue del 5º al 8º día. En el Zika, pues las erupciones de la piel son con puntos rojos y blancos. Esta es característica del Zika y como diagnóstico diferencial, mientras que en el chikungunya son manchas rojas o puntos púrpura en la piel acompañados de picor. Y en el dengue, pues existen parches de sangre bajo piel, o sea, que en dado caso si el paciente está con dengue hemorrágico. De las pues, fiebres más altas, pues se dan con chikungunya y dengue, y en Zika, pues la fiebre es bastante elevada. Ahora de los síntomas, otra vez como cuadro comparativo, el fiebre, como volvimos a mencionar, puede ser bastante fuerte en dengue o chikungunya y menos en Zika. Dolores en el cuerpo y de las articulaciones, definitivamente la más característica va a ser chikungunya. Las erupciones en piel es más característica en Zika. El dolor retroauricular es en dengue. Conjuntivitis se va a encontrar en Zika, pero no purulenta. Linfadenopatía, o sea, ganglios inflamados en dengue y chikungunya. Hepatomegalia en chikungunya. Leucopenia, trombopenia en dengue chikungunya. Y sangrado, pues sí es en dengue hemorrágico. Y ya con esto termino la clase del día de hoy y gracias por su atención. Aquí están todas las referencias bibliográficas para que lo puedan